Hola Vanessa, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo, por aceptar esta invitación y por supuesto por ayudarnos a generar este tipo de espacios para que el fútbol practicado por mujeres se siga dando a conocer. Qué gusto tenerla acá dialogando con nosotros para conocer un poco más de su trayectoria deportiva, académica y sobre todo que usted es una de las deportistas más influyentes en cuanto a temas de género, cerrando esas brechas por medio de lo que es el fútbol como un estilo de vida ayudando a miles de personas. Para empezar, quisiera preguntarle cómo va la pretemporada con Atlético Nacional de cara a lo que será el inicio de la Copa Libertadores. La pretemporada larga nunca es fácil, le estamos metiendo bastante el físico. Creo que tener el Mundial en la mitad de la pretemporada ha sido de gran motivación. Es impresionante cómo ha evolucionado la capacidad física de las mujeres, no porque antes no pudieran, sino que no teníamos acceso a tan buena preparación como lo estamos teniendo nosotros ahorita en Nacional. Así que aprovechando un montón estos meses de trabajo que normalmente para la liga no tenemos la oportunidad de tener, y conociéndonos un poquito cada vez más. Igual llegaron unas nuevas como Llore, como Medina, como Manuela, y como Karina, y se están acoplando muy bien, así que muy contentas, trabajando mucho el aspecto físico, que sin duda va a potenciar muchísimo las tendencias más tácticas que hemos mostrado en estos meses de liga. Bueno, Vanessa, primero saludarte nuevamente, mucho gusto, Juan Pablo Narváez. Preguntarte principalmente por algo muy puntual. Ahorita el fútbol femenino se está preparando bastante, está teniendo muchos resultados y sobre todo en lo que es la Liga Colombiana, grandes equipos están reforzados. Está el caso de ustedes de Atlético Nacional, está el caso del América de Cali y Santa Fe, claramente. ¿Cómo ves la competitividad para el fútbol femenino esta próxima temporada? Es muy complejo decir. Para mí creo que al final mantener procesos siempre va a marcar diferencia, y ellos siempre serán, o hasta el momento han sido, Nacional y Santa Fe. Así que ellos, pero igual el Cali fue un gran rival, Pereira fue un gran rival, el Junior nos complicó el inicio. Todos tienen sus fuertes, sobre todo en el fútbol femenino, que al final no contamos con esos procesos. Entonces es muy difícil poder decir como tal qué equipo es el más difícil. Los únicos realmente que se podrían decir son Santa Fe y América. Vanessa, pasando del plano del fútbol local a Selección Colombia, culminando la participación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde la gran final se jugará este domingo entre España e Inglaterra, ¿qué balance realiza el seleccionado tricolor y cómo proyecta las categorías femeninas en un futuro cercano, sub-17 o sub-20? El trabajo que hizo Colombia fue extraordinario. Yo creo que eso es resultado y reflejo de lo que de cómo han crecido las jugadoras en Colombia. Es más eso, si bien no hemos podido tener un proceso constante, son jugadoras que se conocen hace mucho, y eso siempre ayuda a marcar diferencia. Y de nuevo, la conciencia está cambiando, esa conciencia colectiva entre las jugadoras profesionales está cambiando. Falta mucho, pero ya se está generando un cambio. Entonces yo creo que eso ayudó un montón a lo que se hizo ahorita en Australia, y teniendo en cuenta además que la mitad juegan en el extranjero. A 5 años, no, es que es una sorpresa. Yo creo que al final vamos a poder seguir marcando diferencia, como a mayor nivel o escala, a medida que también las oportunidades y las herramientas que se le den a la selección sean otras. Ojalá lo que se haya logrado en este mundial ayude a que esas condiciones mejoren, y por ende en 5 años, ¿por qué no apuntarle a llegar a la final o ganarnos el mundial? Pues pensándolo en años de mundial. Bien, Vanessa, mencionando el Mundial, ¿cómo ve que Colombia últimamente está siendo protagonista en cuanto a temas de sedes? Por ejemplo, en la Copa América del año pasado, Copa Libertadores de este año y lo que será el Mundial Sub-20 que se disputará en territorio cafetero. Me parece tremendo, creo que es una manera de mostrar interés en apostarle al fútbol femenino. Ojalá se dé en los estadios grandes. Me hubiese primero encantado jugar acá en Medellín, haciendo historia con Atlético Nacional, primera vez en femenino, participar en Libertadores. Hubiera sido un sueño haberlo podido hacer en el Atanasio. Pero bueno, se jugará en Bogotá y en Cali. En Bogotá tengo entendido que en techo, por lo menos las primeras fechas. Me parece una lástima. Creo que un certamen como la Libertadores da para estar en el Campín.
pero bueno, creo que al final todo suma 1 milímetro por día, como digo, muchas veces para acordarme que hay que tener paciencia también en estas cosas, pero bueno, no, yo creo que es una linda forma de seguir preparándonos para, creo que dar el mejor espectáculo como el mejor Mundial Sub-20 femenino en la historia y qué bacano que pueda ser aquí en Colombia. Vanessa, primero hablemos un poco, voy a tocar un poco el tema de que ahorita Estados Unidos pues es una potencia futbolística, no tuvo digamos su mejor desempeño en el Mundial, pero usted pasó por el fútbol universitario estadounidense, entonces, ¿qué se debe aprender del modelo americano para el fútbol colombiano femenino? Yo creo que por un lado puede ser calidad sobre cantidad, o sea, la liga americana no es tan grande para el tamaño de país que es, y creo que eso hace que la liga profesional, sea la élite, es lo más top de lo top, y creo que eso es algo a rescatar. Sí, eso puede significar menos oportunidades para las jugadoras porque hay menos equipos, pero de nuevo al final estamos hablando de fútbol profesional y tiene que ser lo mejor de lo mejor. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que viene un poquito más desde las jugadoras, porque para que esto crezca hay que hacer autocrítica también. El profesionalismo que ellas muestran es además diferente, no es el mismo que los hombres, es simplemente distinto. La manera en la que ellas se presentan, ellas entienden que son un producto y se venden como tal, y me parece fantástico, y creo que algo que aporta a eso es que la mayoría de ellas son jugadoras que tienen además carreras académicas encima. Eso de una u otra forma te obliga a pensar distinto. La educación que tenemos es otra, te lleva a tener una conciencia distinta, y pasar por la universidad, no solamente desde las aulas, sino también el deporte universitario ya te forma de una manera distinta, y la huella atlética es otra. Entonces creo que eso sería tremendo poderlo replicar, no con el ánimo de que nosotros nos vayamos, sino que ojalá las ligas universitarias acá también puedan llegar a ese nivel. Es algo que se está perdiendo de una u otra forma ahorita con la liga profesional. Las nuevas, las peladas no están queriendo ir a la universidad porque ya tienen una liga profesional intermitente, pero tienen una liga profesional de donde, entre comillas, sobrevivir. Entonces creo que eso es algo que podríamos replicar de las americanas. Pero yo creo que el mensaje más grande que podemos aprender de ellos es un tema de procesos. Y esto que pasó en este mundial hace parte del proceso. Y reconocer que las otras selecciones están creciendo y están también mejorando en distintos niveles es un proceso. Y ojalá más federaciones y más países y más jugadoras y más personas tengan la valentía de apostarle a un proyecto a mediano y largo plazo. Creo que crear lo que no se ha visto requiere de valentía, y poco a poco lo estamos aprendiendo y acogiendo un poco de ellas. Vanessa, me causa mucha curiosidad cuando usted menciona que las jugadoras que están disputando la liga local no tienen la proyección de ir a estudiar a la academia. Incluso lo estuve dialogando con el profesor Germán Morales sobre esas condiciones que piden las jugadoras en el terreno de juego, pero no están buscando hoy en día educarse universitariamente, donde se está perdiendo esa generación de jugadoras tipo Lacey Santos, Isabela Echeverry, que iban becadas a Estados Unidos con la proyección deportiva y también la proyección académica. Mira que, claro, por un lado, poderles generar empleo a las chiquitas es muy bueno. Sin embargo, saltarnos procesos a largo plazo no es tan bueno. Nosotras con la liga profesional estamos... Hay unos años ahí medio borrosos que creo que se nos puede convertir en un problema, y es muy loco pensar que una jugadora de 16 años ya es profesional. Pensando en que lo profesional te lo da un contrato, que de nuevo creo que estamos generando ese cambio de conciencia para entender que no, porque no es así. El profesionalismo también es una conciencia, y al final el profesionalismo se aprende, y es muy difícil tú aprenderlo a los 15 años. Si miramos el fútbol masculino, es muy raro escuchar a un jugador de 16 años profesional. Que tenga contrato puede ser, pues, aficionado a prueba de cierta forma, o en divisiones inferiores, pero no profesional. Y en fútbol femenino lo estamos perdiendo. Entonces, también en procesos deportivos está
dejando un bache muy grande que al final te marca diferencia, porque también es un tema motriz, es un tema de madurez emocional, pero también mental a la hora de tener que enfrentar situaciones en las que te mete un partido de fútbol. Entonces creo que eso sí es un problema, que estamos perdiendo esa transición, y por eso digo que la liga, reforzar la liga universitaria es tan importante, porque puede hacer que esa transición sea un poquito más efectiva, o quizás también un poco más, no voy a decir amable para las jugadoras, porque creo que es muy difícil decirle a una peladora de 16 años, no, primero tiene que pasar por la universidad antes de llegar a la liga profesional, pero sí puede ser un proceso, pensándolo a mediano y largo plazo, un poco más beneficioso para todos. Y ya también está por el lado ya del ser humano, o del atleta, más bien del atleta, de lo que estamos perdiendo, porque creo que, ¿sabes? Yo sí creo que el estudiar te puede cambiar la forma en que juegas, en la forma en que ves el partido, en la forma en que encaras tu profesión, porque al final es eso, es una profesión, no es algo que te levantas un día y hoy mágico, somos profesionales y todo encaja. Realmente nada cambia cuando firmas un contrato, nada cambia. O sea, en tu casa nada va a cambiar de la noche a la mañana. Tienes que comenzar a tomar decisiones para que las cosas cambien. Entonces, al llegar al fútbol profesional de manera tan temprana o de manera prematura, creo que nos puede jugar en contra, en lo deportivo y en lo personal. Y ya en lo personal aplica un poco también lo mismo que el masculino, y es ¿qué haces cuando entonces te retiras? Y en Colombia puntualmente, nuestra liga dura 4 meses, y el resto del año, ¿qué vas a estar haciendo? Entrenas, pero una cosa es ganarte 1,5 millones, 1 millón cuando tienes 16, y otra cosa es ganarte 1 millón cuando tienes 27, y ya los 27 no bastan. Entonces, sí creo que es una preocupación compartida con él. Vanessa, puntualmente que estás tocando esos temas, cuéntanos un poco de ese otro lado de Vanessa Córdoba, que estudia, qué otras cosas le gusta hacer. Bueno, ya me gradué de la universidad de pregrado, quisiera volver a la academia, me encanta y tengo mucha hambre por aprender desde las aulas nuevamente. Llegará el momento para hacerlo, pero bueno, en mis tiempos libres, no sé, me encanta leer, disfruto mucho leer, salir a cenar, disfruto un montón la gastronomía, entre lo que pueda darme el lujo como atleta, porque hay que cuidarse. Sí, disfruto mucho salir a que el paladar se divierta y conocer sabores nuevos o reconocerlos. ¿Cómo? ¿Algún gusto culposo en la comida? No, la comida en general, y ni siquiera es un gusto culposo, es un placer. Para mí alimentarme es un placer, además es un gusto que compartimos en la familia, disfrutamos mucho esto. Creo que es algo bonito que nos dejó el vivir en tantos lugares, aprender a disfrutar de esta parte de la cultura también, que nunca vamos a llegar a conocerlo todo, siempre hay algo nuevo por probar. Disfruto mucho también ir a cine, me encanta ir al campo, disfruto muchísimo la naturaleza, y pues también está el tema de los medios de comunicación. Ahorita con el Mundial he podido cubrir el Mundial con DirecTV, y también es algo que disfruto mucho, entre comillas, en el tiempo libre que tengo. Vanessa, otra pregunta, ahorita que usted estaba mencionando la familia, en una entrevista que usted realizó, decía que su padre fue quien la motivó a ser arquera, pero si no hubiera sido arquera, ¿en qué posición le hubiera gustado jugar? No hubiera jugado. ¿No? La verdad no hubiera jugado, no me hubiera dado, la verdad. Siempre digo que bacano meter goles, un poco desde ese dicho que la grama del vecino siempre es más verde que la de uno. Entonces digo, ay, tan bacano no celebrar los goles y no sufrirlo de este lado. Pero no tengo esa capacidad, la verdad, para poder jugar en otra posición. Y la verdad, el fútbol no estaba en mis planes. Entonces yo creo que si no hubiese sido por el arco como tal, me hubiera quedado en voleibol. Vanessa, hablando de sus pasatiempos, usted es una persona muy activa en el tema de las redes sociales. Asimismo, hace 3 semanas inauguró su podcast Dándole la Vuelta al Cuento, y el pasado 13 de agosto publicó el 3er episodio. Quisiera verlo de 2 partes. ¿Cómo nace el eslogan suyo Dándole la Vuelta al Cuento? Donde usted lo menciona en las ruedas de prensa, lo postea en las redes sociales con el numeral, siendo una frase muy sencilla pero a la vez trascendental. Y en el lado de su podcast, ¿hasta dónde quiere llegar con él?
Te digo que me alegra un montón que me preguntes porque es como un bebé que tuvimos con mi hermana y de verdad me emociona mucho que lo traigas a la conversación. Mira, que dándole la vuelta al cuento es muy chistoso, muy particular porque no tenía nada que ver con deporte. Era más por un tema amoroso, ¿no? Yo creo que las mujeres estamos pasando por una época donde cuestionamos un montón esta historia, pues este cuento de hadas, ¿no? Del príncipe azul. Y no tardamos mucho en darnos cuenta que no es tan así, y muchas creo que hemos sufrido un poco por eso. Entonces con mis amigas todo, y hasta con mi familia que lo hablamos, ¿no? En casa somos muy abiertos y nos encanta hablar de lo que no se habla, entonces hablándolo con mis papás es como que venga, ¿por qué nos venden este cuento, este nada? Deberíamos darle la vuelta al cuento y mostrar que al final el final feliz quizás no es que se casen, sino que la princesa se va y ¿por qué no construye su propio castillo de otro color que no es rosado y todo eso? Entonces sale un poco de ahí, pero yo siempre he dicho que lo que pasa en el fútbol tiene que poder aplicarse en la vida, y viceversa. Entonces ya luego mirando este trabajo que llevamos en el fútbol femenino, dije pues tenemos que darle la vuelta al cuento al fútbol también, generar narrativas nuevas, y de ahí sale el darle la vuelta al cuento. Y ya ahora todo lo que veo, que es un poquito cambiar la narrativa, lo relaciono o lo aplico con el tema dándole la vuelta al cuento. Entonces así inicia un poco, y ya luego esas cosas también como digo, lo hablamos siempre en casa, y mi hermana ha sido ese polo a tierra para mí. Ella hoy vive en Emiratos Árabes, pero pues toda nuestra infancia claramente fue juntas por Italia, Turquía, y Argentina, y hemos tenido un montón de este tipo de conversaciones y dijimos, sería chévere algún día poder hacer esto público, porque son conversaciones de verdad muy, creo yo, enriquecedoras, que nos ha ayudado a las dos en este viaje de la vida. Y dijimos, venga, ¿y por qué? Esto también es darle la vuelta al cuento, y por qué no lo sacamos por fin ese podcast. En redes sociales la gente también me había preguntado, pues me había pedido un poco por qué no sacaba un podcast para hablar de estas cosas, porque siempre por escrito se queda corto, sobre todo en un post o en una historia. Entonces llevamos 6 meses planeándolo. Durante la liga era muy complejo porque además los horarios son literal opuestos con Dubái, pero ya dijimos, no, lancémonos y creamos este podcast y hablamos. De verdad son conversaciones que tenemos como hermanas y decidimos hacerlas un poco más públicas, e incluso en 2 capítulos va a ser un podcast con toda la familia. Va a estar mi papá, mi mamá, mi hermanito, mi hermana y yo, y para darles un poquito a mostrar esas conversaciones que a veces se tornan un poco complejas de tener en casa, pero que quizás si lo hiciéramos más frecuente tendríamos también un país distinto. Nosotros no queremos hacer spoiler, porque pues sí hemos escuchado el podcast, y el pasado 13 de agosto usted estrenó el 3er capítulo, pero la pregunta es, ¿qué podemos esperar de esta nueva faceta suya y hasta dónde quiere llegar con él? Uy, de esperar, nada, lo mismo, la misma Queen como vemos en el fútbol, donde expreso libremente mis dudas, donde expreso libremente lo que siento, con ninguna otra intención que no sea el quizás hacer sentir a alguien acompañado. De este lado también se viven muchas cosas y deberíamos hablar de esto, porque quizás podría ser el viaje de alguien un poquito más amable. Ya hay cosas que digo, ojalá me hubieran advertido de esto, y también otras cosas que pasan. Por ejemplo, mi papá me advirtió, en su momento no entendí, cuando pasan es como que no lo hace más fácil, pero me siento un poquito menos loca. Entonces, ¿qué pueden esperar? Nada, la misma Vanessa, honesta, tranquila, y ojalá tenga la valentía de compartir un poquito más las cosas en tiempo real. Casi siempre hablamos de las cosas después de que las superamos. Espero en el podcast poder compartirles un poquito más en tiempo real. Pero más allá de eso, nada, la misma jugadora en la cancha, como la misma Vanessa humana y cercana en el podcast. Vanessa, como lo mencioné en la introducción, usted es una de las deportistas que se mantiene en su activismo por darle repercusión al fútbol practicado por mujeres. Asimismo, participa también para cerrar las brechas de género. ¿En qué momento nace la iniciativa de crear Transformándonos en compañía de Manuel Acosta y Michelle García Zárate? Bueno, honestamente Transformándonos se crea un poco en las primeras reuniones que tuvimos con Dimayor para hablar del tema de la liga profesional.
después de aquella rueda de prensa montamos un proyecto de liga que se presentó ante Mayor, se presentó ante el ministerio, pero pues al final nunca sucedió nada con eso. Entonces con Manu en su momento dijimos, venga, deberíamos sacar algo de aquí, ha sido mucho tiempo y mucho trabajo invertido en esto, y hay cosas más allá del fútbol profesional, así como hay cosas más allá de la selección solamente son 20 jugadoras de 300 que podrían jugar la liga profesional solamente son 300 de miles de jugadoras que podríamos tener aquí en Colombia y todavía mucho por hacer fuera del nivel profesional. Entonces decidimos agarrar ese proyecto y readaptarlo un poco. Esto fue que en el 2000, ¿qué año fue? 2019. Entonces decidimos comenzar a ejecutarlo y de ahí sale un poco División Avanza, que es el torneo, es decir, semiprofesional o no digamos profesional, más amateur, porque es muy difícil justificar el profesional, pero que además le dio continuidad en la competencia a muchas jugadoras de la liga profesional, a 47 puntualmente. En Libertadores le dio continuidad, si no estoy mal, a 8 y a una directiva. Yo no jugué, pero bueno, estuve ahí desde otro lado. Y ha sido fantástico poder aportar también desde ese lado, pensando en ese bache que hay entre ser amateur y profesional. Entonces, ojalá dándole la oportunidad o esa plataforma que jugadoras jóvenes se puedan dar a mostrar para los técnicos de los equipos profesionales cuando salgan las ligas, y también darle también espacio a ellas para que hagan sus videos para la liga universitaria. Y de cierta forma también nuestro lema en Transformándonos es dignificar un poco nuestra profesión, dando estos escenarios. Entonces nos preocupábamos por los uniformes, que además eran el molde mujer, y era muy lindo porque hablando con las colegas nos decían, miren, es primera vez en 10 años que me dan un uniforme y no lo tengo que mandar a arreglar, y eso al final afecta, cómo te sientes, cómo te ves, afecta también cómo juegas, y es una manera nuevamente de dignificar. Contratamos a las árbitras, teníamos cuerpos médicos también, de cierta forma dando como una discriminación positiva, si se puede decir así, que hay una gran discusión alrededor de esto, contratando solamente mujeres, pero con el ánimo de mostrar que sí hay mujeres para estos espacios. Y así fue como Transformándonos nace, y División Avanza, que además ahorita también va a salir en Medellín y ya va a reiniciar ahorita en Bogotá. Y también, por otro lado, hay una generación que estamos también olvidando un poco, y son aquellas mujeres que quizás ya pasaron por la edad donde podrían ser jugadoras profesionales y tampoco son jóvenes, que muchas ya son mamás, de 35 años para arriba, que ya no están pensando en buscar ese sueño, pero que también están ahí, que también son jugadoras. Entonces hemos hecho torneos con varias empresas muy grandes, donde además les damos la oportunidad de jugar con una jugadora profesional, y eso ha sido súper bonito. E incluso nos pasó una vez que una señora se nos acerca y nos dicen, por primera vez, o sea, me dieron el regalo de madre adelantado porque por primera vez mi esposo y mis hijos vienen a verme a mí y no yo a ellos. Y eso también es darle la vuelta al cuento. Entonces, así es como nace un poco Transformándonos. ¿Qué experiencia te dejó ser parte de la plantilla de Independiente Santa Fe en 2017 para lo que fue la Copa Libertadores y compartir con referentes como lo es Liana Salazar y Lacey Santos? No, pasar por Santa Fe en ese año fue tremendo. Además fue mi primer contrato profesional, fue muy emotivo. No me lo esperaba. Yo la verdad llegué a Santa Fe con la intención de poder entrenar ahí, medirme con las mejores del país, y realmente fue una gran sorpresa cuando Liana, junto con Agustín, Julio, se me acercaron, como ya entrenando con ellos un mes largo, y me dijeron, Vane, mira, nos ha encantado poder trabajar contigo, nos gusta tu nivel, te sumas para Libertadores. Y fue una gran sorpresa, incluso lloré y llamé llorando a mis papás porque no me lo esperaba, y aunque Agustín me conoce desde chiquita, también fue muy especial podernos conocer en ese escenario, pero conocer la exigencia de Lía fue fantástico para dar también ese salto al profesionalismo. Lía es una jugadora demasiado exigente y es excelente, y ojalá tuviéramos más jugadoras como ellas. Con Gaby también, Gaby fue una gran amiga, se convirtió en una gran amiga. Con Lacey no éramos tan cercanas, pero también fue muy bacano conocerla justo en esa época antes de que da el salto al fútbol europeo. Pero no, fue tremendo, fue mi
mi primer paso, mi primera vez en fútbol profesional. Lástima no haber podido haber dado mejores resultados en Libertadores, pero bueno, creo que ahí fuimos sumando a poquitos para seguir haciendo que el fútbol femenino en Colombia creciera. Vanessa, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros dialogando. Para cerrar, quisiera que nos regale un mensaje, siendo usted una de las referentes que le está dando la vuelta al cuento, como lo menciona, y haciendo parte de este cambio de las narrativas dentro de lo que es el fútbol profesional. Muchísimas gracias. Bueno, el mensaje de cierre es simplemente que qué bacano ser parte de esta generación que está cambiando narrativas, que le está dando la vuelta al cuento, no solamente dentro de las canchas, sino también fuera de ellos. Y ojalá cada vez más personas se sientan parte de este cambio, sean hombres o mujeres. Todos y todas son bienvenidas aquí y pues nada, nos veremos en los estadios ahorita en Copa Libertadores. Ojalá llenemos todos los estadios donde estemos, que sigamos batiendo récords, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica y por qué no también en el mundo.